Bajo llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Bajo llave, un espacio en el que se analiza a profundidad el contexto sociológico desde el punto de vista también religioso. Soy Juan Pablo Reyes y estoy acompañado por Lilian Reyes. Hola, ¿qué tal, amigos? Pues esta semana vamos a abordar un tema que pues es coyuntural y es la relación que tiene la Iglesia con el narco en cuanto a seguridad, ahorita que está muy cercano el tema. Maru Jiménez. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Bajo Llave y esperamos que este tema sea muy interesante para ustedes. Y Felipe Monroy. Bienvenidos y bienvenidas a todos, todas, y comenzamos. Así es un tema polémico que ha causado comentarios de todo tipo en las últimas semanas, todo tras la caída, la neutralización de El Mencho en Jalisco, en los alrededores de Guadalajara, Zapopan, pero también salió a la luz el tema de la relación entre el crimen organizado y la iglesia, la religión y la delincuencia. Hemos visto también en los últimos años cómo han salido investigaciones, reportajes, por ejemplo, de las narcolimosnas. Sí, que han sido muy controversiales por varias declaraciones de algunos obispos. Podemos recordar las declaraciones del cardenal Carlos Aguiar allá por el 2008, cuando era presidente del episcopado mexicano, en el cual dijo que eran muy generosos algunos narcotraficantes porque construían caminos, daban donativos para iglesias, daban donativos para hospitales, de acuerdo a las necesidades de la comunidad, les llevaban luz, ¿no? Sin duda. Yo quisiera distinguir dos cosas muy claras. Lo primero, como la dimensión personal, espiritual de la fe de las personas, que puede ser más o menos católica. En este caso, la caída del Mencho evidencia que hay una espiritualidad católica, no solamente de adscripción por tener algunas imágenes en su espacio, sino también con la revelación de que sus dos hijos, tanto Rubén Oseguera como Jessica Joana, pues reciben apoyo espiritual por parte de un sacerdote, o recibían en algún momento, y que este sacerdote intervino a favor de ambos ante las autoridades norteamericanas. Es decir, esta parte quizá como lo de la fe personal y cómo puede estar en conflicto con las actividades ilícitas a las que están acostumbrados. Y la otra es la parte institucional de las religiones, es decir, en este particular caso, las diócesis, los obispos, las estructuras diocesanas o eclesiásticas con estos sectores, es decir, aquellas cosas, como bien dice Maru, que están imbricadas ya en la constitución o la conformación de las estructuras. Me pongo el caso muy particular de la capilla levantada por Heriberto Lascano, también famoso capo de la mafia, en donde esta capilla, formalmente constituida y reconocida por las autoridades eclesiásticas, se sabía de dónde venía el donativo y generó todo este conflicto si permanecía como una estructura, una instancia eclesiástica válida para acercar a la gente a la fe, o si se derrumbaba justamente porque su origen de la conformación pues tenía el dinero ilícito o mal habido o sangriento por parte de este capo en donación a la iglesia. Eso, como esas dos dimensiones. Y en el caso, yo creo que de lo que ha pasado en las últimas semanas con lo del Mencho es distinguirlo, ¿no? ¿Cuál es la parte de la identidad de fe de las personas, independientemente de qué tipo de actividad realicen, el narcotráfico, el crimen organizado, y otra que es la relación ya más privada e institucional de las autoridades eclesiásticas, no solamente católicas, con diferentes criminales. Y ahí yo creo que esa distinción es importante para hacer el análisis en este programa. Pues podemos empezar justo con este caso que es reciente, con el padre Lolo, y estas polémicas cartas que se revelaron en redes sociales. Y bueno, la reacción que da el cardenal de Guadalajara, que es el que sale a dar la cara para contextualizar y para decir esta situación de nosotros nos desmarcamos completamente, sabemos que hizo mal,
O sea, fue una mala acción, pero no deja de ser una labor pastoral, ¿no? Y que también ahí viene un punto. Platicábamos hace unas semanas en el tema de los diálogos por la paz, de que uno de los pendientes es la reconciliación. ¿En qué momento va a llegar la situación en la que se tenga que buscar a los perpetradores de los crímenes para que haya un paso más adelante, ¿no? Sí, debatíamos si estaba el país listo para este punto. Sí, la cuestión de un diálogo ya circular, o sea, Ahora, no es solo promover. No solo promover. Yo he visto muchas críticas, por ejemplo, al padre Lolo, de que cómo se acercaba a los capos, por qué intervenía, por qué intercedía en favor de los criminales, ¿no? Así es. Yo no lo veo negativo. Es un acercamiento espiritual, que esa es la labor de los sacerdotes. Sin embargo, creo que habría que ver todo el contexto que hay alrededor, si se recibía ayuda, las narcolimosnas, porque muchas veces algunos sacerdotes decían hace unos 10 años, bueno, es que el dinero queda blanco una vez que ingresa a las arcas de la iglesia. Claro, sí. Y eso es un punto negativo. Sí, ese es precisamente el tema, ¿no? O sea, el tema es que si hay sacerdotes que saben que están recibiendo dinero del narco, de alguna forma saben que están lavando el dinero, ¿no? Entonces, mientras no se transparenten todos estos donativos que están recibiendo los sacerdotes, pues no vamos a saber realmente en qué están incurriendo en encubrimiento con delincuentes, ¿no? Pero y otra cosa es el trabajo pastoral que realmente realizan sacerdotes de a pie, que tienen que cruzar por todas estas zonas que están ya dominadas por el crimen organizado y que pues no es que les pidan permiso, sino que sí los tienen que saludar, tienen que entablar algún diálogo con ellos, incluso pues les tienen que bendecir sus medallas o asistir a sus bautizos. No necesariamente son los grandes narcos, como hemos visto que algunos obispos o algunos sacerdotes asisten a las misas de estos grandes narcos, ¿no? Sino son la gente que están en el terreno. Sí. Entonces, Que muchos conocen mismos sacerdotes pues están en peligro y tienen que cruzar por esos terrenos y claro que tienen por lo menos que saludarlos, ¿no? Porque tienen que hacer su labor pastoral. Entonces, aquí sí tenemos que hacer esta diferencia, ¿no? Lo que Monseñor Raúl Vera en algún tiempo llamó el pecado social de algunos sacerdotes que se vinculan a sabiendas de que son narcotraficantes, a sabiendas que están recibiendo narcolimonas, lo cual él condenó. Bueno, don Raúl no solamente se refería al tema del pecado social de esos sacerdotes cuando se vinculan con estas actividades ilícitas. También hay actividades muy lícitas de algunos empresariados en donde también obtienen sus ganancias de una manera inmoral, aunque sean completamente legales. Pero fíjense que yo traigo memoria cuando Salvador Rangel Mendoza llega a Chilpancingo, tuve oportunidad de platicar largo y tendido con él, y él me comentaba justamente que iba a seguir dialogando con los criminales, como lo hizo un poco con Huejutla. Claro que en Huejutla no es la misma dimensión que en Guerrero y menos en Chilpancingo, pero él decía que tenía que dialogar con todas las personas, independientemente de la actividad a la que se dedicaran, incluso si fueran ilícitos. Y él me comentaba que lo que a él le inspiraba, obviamente él es un religioso formado con los franciscanos, le inspiraba el poema de Rubén Darío, de Los motivos del lobo, en donde Francisco de Asís sale al diálogo con el lobo y le pregunta que por qué es malo el lobo, ¿no? Y trata de que el lobo se integre a la sociedad, a un pueblo, en donde pues pueda vivir bien. Y de hecho el lobo en el poema vive bien un rato, vive cooperando con la sociedad lo acepta, lo alimenta, le da agua, etcétera. Pero sale el santo de ese lugar, es decir, San Francisco de Asís se aparta de esa comunidad y comienza justamente el proceso de conversión contraria, ¿no? Es el pueblo el que vuelve al lobo a su naturaleza y comienza a ser otra vez despiadado, ¿no? El animal. Y él decía que ese poema le inspiraba mucho para justamente acercarse a los criminales de Guerrero. Porque su labor como pastor es sí acercarse independientemente de la actividad ilícita que sea, pero también para que la sociedad pueda establecer esta convivencia sana entre los intereses, ¿no? ¿Cuál es el problema? Como en el poema del lobo, quizá a veces la sociedad misma es la que busca que los criminales mantengan esa labor, justamente por lo que también se mencionaba, porque donan
terrenos, construcciones, alimentos, y esto lo hemos visto a lo largo y ancho del país. Entonces, con esa presencia tan compleja del crimen organizado, de los narcotraficantes, que ya han hecho un poco de espacio cultural en esas comunidades, a los sacerdotes no les queda otra, sino también tratar de hacer ese servicio del hombre santo en medio del pueblo, tratando de reconvertir al pueblo al mismo tiempo que al narco, ¿no? Porque no es nada más el problema del narco, sino también es el problema de la sociedad que está esperando del narcotraficante o del criminal beneficios, a veces beneficio del orden público, lo cual ante el vacío de las autoridades formalmente constituidas. Entonces, ese trabajo pues es silencioso, es obviamente muy noble, pero no suele terminar bien, como lo vemos en varios casos, en donde los sacerdotes quedan a merced del crimen organizado, quedan sujetos por esas circunstancias, quedan constreñidos por los intereses económicos, y cuando las cosas marchan así de mal, pues no es posible también que se les condene solamente por eso, ¿no? Como el caso del Padre Lolo. Que el caso del Padre Dolores tiene muchas otras historias muy divertidas que ya contaremos, pero creo que por la mera acción de acompañamiento, creo que no es imputable de un crimen, ¿no? Pero sí es necesario que se revise, y ahí sí es la función del Arzobispado de Guadalajara, revisar muy particularmente la fundación que el Padre Dolores preside, también de las cuentas de la propia parroquia, para ver si no es si la intervención generosa que se da a favor de una persona, como lo hacen muchos religiosos por las personas en cautiverio, no está determinada por el signo económico, sino por la verdadera acción pastoral. Y yo creo que esa determinación la tiene que ser la Iglesia, y independientemente de lo que resulte, pues es un mensaje importante para cómo los obispos, los sacerdotes tienen que vivir con esa situación tan complicada como la que vive México. Sí, yo creo que esa labor es de los obispos. Los obispos deben de tener vigilancia, comunicación con sus sacerdotes, ¿no? Porque todos sabemos, por ejemplo, al activismo, algunos de sacerdotes que les incomoda a los narcos, los han asesinado, ¿no? Sí. También han solicitado su cambio de parroquia. Entonces, el obispo es el que tiene que estar cuidándolos también a ellos, vigilando en qué parte ellos podrían estar fallando, o se están vinculando, o están conviviendo, y cómo lo están haciendo. Creo yo que se está actuando mucho en la reacción ante una acción previa en lugar de una prevención. ¿No será necesario desde el episcopado ya una serie de pautas a seguir por parte de sacerdotes que se encuentran en zonas conflictivas, en regiones dominadas por el crimen organizado, para que se evite desde la Iglesia Católica esta serie de críticas por acercarse a los narcotraficantes? Muy buena pregunta. Pues, pero es que yo creo que no puede haber un manual. Justamente eso era lo que preguntábamos en la última conferencia del episcopado, cuando fue la reunión de los obispos, si no era necesario construir un protocolo. Ellos sostienen que ya hay un protocolo, ¿no? Y ese protocolo es informar directamente a las diócesis lo que está ocurriendo en su parroquia, ¿no? O en su zona. Entonces, ese es como un primer paso, ¿no? El segundo paso, pues ya saben, ¿no? Notificar el diálogo con las autoridades y demás. Pero efectivamente creo que Juan Pablo tiene razón. Estamos actuando en consecuencia y no en prevención. Entonces, que esto pudiera ayudarnos a prevenir muchas de las cuestiones, el desplazamiento forzado, ¿no? Que nosotros tenemos el caso en Guerrero ya de un desplazamiento forzado. Con el padre Fili. Con el padre Fili, eso es un desplazamiento forzado, porque al final lo amenazaron y tuvo que salir. O los asesinatos también en Chiapas, en Guerrero mismo, ¿no? En Michoacán también hay algunas. En todo el país. Sí, sí, entonces estamos actuando en consecuencia y no en prevención. Pues yo creo que ahí ciertamente hace falta no solamente el manual, porque yo creo que la casuística es demasiado amplia, ¿no? Es decir, en el caso particularmente del Mencho y sus hijos hay muchísimas cosas involucradas. El hecho de que las propias personas vinculadas a este cártel gigantesco, es decir, los hijos, participen de círculos bíblicos, pues complica la respuesta que se pueda dar, ¿no? Desde la Iglesia. Es decir, aparentemente ya se está dando un tipo de acercamiento que debería tener obviamente ciertas prudencias, pero también pues obliga a reflexionar
esencialmente algo que yo ya había comentado antes, que es el tipo de acercamiento, de evangelización que está haciendo la Iglesia, ¿no? Es decir, si las instituciones religiosas solamente están promoviendo la idea de la cristiandad o de la catolicidad en función de la parafernalia religiosa, es decir, si tú traes un crucifijo, una virgen, unos santos, eso ya en automático te valida como católico y como un buen católico, creo que hay un problema de aproximación. Creo que el fortalecimiento de la identidad cristiana y católica en la sociedad mexicana, es decir, la prevención, pues no solamente pasa porque tengas una efigie o un santo o una virgen, sino que asumas los criterios cristianos de corresponsabilidad, defensa de la vida, ayuda al prójimo, también la parte en donde uno se desprende de los beneficios y los intereses personales para el servicio de los demás, es decir, como dijo el Papa Francisco insistentemente, ser una iglesia pobre, que está al servicio de los pobres, que está menos segura de sus certezas y que sale al encuentro de las heridas en un campo de batalla, ¿no? La famosa iglesia en campaña. Que promovió tanto Francisco. Yo creo que esas identidades religiosas tienen que seguir siendo formadas y solo así quizá pudieran comenzarse a prevenir algunos de estos temas en donde tanto los sacerdotes como las propias sociedades, es decir, no solamente los criminales, sino, insisto, toda la comunidad que vive de una especie de narcocultura, pues tenga que despojarse de esas certezas e internarse en una sociedad un poquito más horizontal, solidaria, desprendida, generosa, en donde pues el signo de la economía y del prestigio no sea más importante que el signo de la cruz, ¿no? Por ejemplo. Pues nuevamente sería una respuesta que los obispos mexicanos no han sabido ni entender la problemática ni tampoco dar una respuesta, ¿no? Vamos, porque si desde 1994 el nuncio Girolamo Prigioni recibió la nunciatura a los hermanos Arellano Félix para confesarse de que no habían sido responsables de la muerte del cardenal Posadas, bueno, desde ahí la violencia en México también ha crecido, ¿no? Tenemos varios casos que algunos sacerdotes han sido vistos con delincuentes, que se han tomado fotografías, casos de narcolimonas que han reconocido algunos sacerdotes también. Entonces yo creo que los obispos, la conferencia, tienen ya ciertos temas en la mesa que no han logrado darles una solución. Pues mientras ellos no también lo trabajen y tengan algún acompañamiento, ¿cómo va a poder los mismos sacerdotes hacer frente a esto, no? Y precisamente por eso también es muy válida la crítica negativa respecto al acercamiento de los sacerdotes como el padre Lolo hacia los hijos de El Mencho. Sin embargo, pues también hay dolor de las familias que han sido víctimas en este caso, el Cártel Jalisco Nueva Generación en toda esta región del país. Desaparecidos, homicidios, víctimas del tema de las drogas, adicciones. Pero también ahí, lo que comentaba hace un momento, está el punto del acercamiento para dar un paso hacia el tema de la reconciliación y la reinserción social, que es el objetivo de que estén encerrados, ¿no? Que fue un tema que propuso ayer en 2008, cuando hace este comentario de que algunos narcos son generosos, él también invitó a que se hiciera una legislación, que si se arrepentían, podrían ser reinsertados en la sociedad, que también fue muy criticada esa declaración del cardenal. Y es válida la crítica, pero creo que también es necesario eso. En algún momento tal vez no sea el momento para el país, pero... Porque ha habido mucha violencia, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que no podemos olvidarnos de la realidad que vive el país. O sea, hay regiones que viven propiamente del narcotráfico. O sea, hay regiones, por ejemplo, en Jalisco, que se dedican a eso, en Michoacán, que se dedican a eso, y eso es, últimamente lo han dicho como fuente de empleo, ¿no? Entonces, ante la falta de empleos promovidos desde el Estado o oportunidades, digamos, bien habidas de trabajo, ¿lo que están haciendo? Pues están yendo hacia el narcotráfico. Y entonces ahí también vemos un papel importante porque ante la falta de hospitales, dispensarios y demás, esas obras también han sabido ser para lavado de dinero, ¿no? Y el dinero viene del narco, pero también es para construir comunidades. O sea, también veamos ese lado. Ha sido para construir comunidad y para dar a veces ayuda a los más olvidados en algunas comunidades.
porque tenemos que no hay respuesta de las instituciones. Exactamente, ¿no? porque justamente en comunidades súper apartadas en la sierra, por ejemplo en Sinaloa, ahí que están ahí todos también metidos en el narco, o cuando todavía la amapola era un negocio fuerte antes de que llegáramos a las drogas sintéticas, pues era el cultivo de amapola, ¿no? Y era el cultivo así lejano y les acercaban dispensarios porque el cultivo se tenía que hacer clandestino, no se tenía que hacer así a expensas de todos, ¿no? Claro. Entonces ahí era un papel importante el que jugaban los cárteles para ponerles casa, tenerles buena alimentación, acercarles servicios médicos, o sea, y en este papel creo que también la iglesia también no puede decir no lo haces porque es cristiano, es ayudar. Pues sí, pero el origen de esos apoyos pues viene producto de alguna injusticia, Sí. que es lo mismo que decía hace rato. O sea, por supuesto que el crimen, el narco tiene su lógica económica que aparentemente purifica las injusticias, pero no solamente, pero no solo se trata del crimen organizado, es decir, la cantidad de empresas o empresarios que a través del usufructo cruel, no solamente de sus empleados, sino a veces sin pagar impuestos o eludir algunas responsabilidades sociales, pues se hacen de grandes recursos y que después tratan de purificar a través de diferentes acciones aparentemente generosas, ¿no? Pero vienen del trabajo de la gente y del robo. Allí es donde yo quiero recuperar mucho las palabras de Francisco en sus encíclicas, donde la economía es parte central también de la dimensión religiosa que necesita ser traducida en actos concretos. El Papa Francisco escribió que en la dimensión de la distribución universal de los bienes, Dios da todo lo necesario para todas las personas habidas y por haber en este planeta. Pero si alguien no lo tiene, es decir, si alguien padece hambre, si alguien padece frío, alguien padece exclusión, es porque alguien más, otra persona, o le robó la comida, o le escatima la protección, o es cruel con esa realidad humana que vive. Y esto lo han tachado de marxismo y de comunismo, del Papa, lo que sea, pero es parte de la doctrina social de la Iglesia y que justamente en medio de las circunstancias en las que estamos, en México, tenemos que replantearnos. Es decir, la justicia social, tan mal llamada, tan mal traída en los últimos años del libertarismo famoso, la justicia social es parte también de la expresión evangélica en nuestras comunidades. Es decir, no solamente porque tengas un par de amigos con dinero, ya sea del narco o de negocios legítimos, eso te garantiza la posibilidad de hacer un trabajo evangelizador mejor, sino que en el momento en el que la justicia social se reparte con más claridad, se distribuye con una fraternidad, pues eso, bíblica, pues entonces sí se puede hacer el desarrollo social y humano. Pero México pues vive, como también lo dijo el Papa y lo que trabajamos aquí en este espacio, cuando viene a México lo que le dice a los poderes tanto políticos como económicos es: cuando ustedes buscan caminos de privilegio, se generan las condiciones de corrupción, violencia y maldad en el país. Entonces, si vamos a buscar esas condiciones de privilegio solo porque según eso nos va a dar para ayudar a los demás, evidentemente la consecución no es el bienestar social, sino la corrupción del mismo pueblo. Sí, pero a diferencia de toda esta explotación laboral, que es a lo que lo podemos reducir el comentario, el crimen organizado lo obtiene estas ganancias con violencia, con sangre, cuántas víctimas, secuestros, o sea, eso sí es como que muy diferente, ¿no? Muy diferente de explotación laboral, todo este dinero mal ganado de los empresarios, más esta violencia ensangrentada que ya vive el país, creciente, eso es muy diferente, ¿no? Sin duda, pero yo creo que parte de la misma concepción del éxito y del privilegio, de la ganancia y de cómo se moralizan esas actividades. Las actividades ilícitas, por ejemplo, tienen siempre un interés tanto de obtener poder como obtener dinero, ¿no? La ganancia y el poder. Y la dimensión ética y religiosa usualmente busca protección divina, permanecer en la gracia de Dios y también la moralización de los actos, es decir, que los actos que yo hago moralmente sean los correctos, o al menos los que no me generan problemas para dormir, ¿no? Pero cuando estas dos cosas se imbrican, están completamente involucradas las unas con las otras, es decir, obtener ganancias y poder y al mismo tiempo moralizar que esas cosas de ganancia y poder me están haciendo una mejor persona,
creo que ese es el gran problema que tiene nuestra sociedad mexicana. Y claro, con el tema del crimen organizado, con el tema de la sangre y el fuego que han sembrado por todo el país, hay mucho que hacer para seguir moralizando que esas actividades, aunque puedan generar después beneficios sociales o públicos o lo que ustedes quieran, pues no pueden estar desprendidos del acto de conciencia y del arrepentimiento. Y ahí es donde sí las instituciones religiosas, los sacerdotes, los obispos tienen que ser muy claros, como bien dice Maru, en poner la frontera en donde se tiene que denunciar esta esquizofrenia, ¿no? No todos los actos se pueden purificar. O si se van a purificar, pues no nos toca a nosotros, sino lo toca a Dios eterno. Le toca a Dios. Decidiera de aquel lado que más, ¿no? Si no te garantizo nada. No te garantizo nada aquí, o sea, ya es un tema muchísimo más trascendente, pero no se puede dejar al libre arbitrio de las personas justificarse, ¿no?, en ese terreno. Y los obispos, por supuesto, tienen que, como su función les declara, que son maestros y pastores de sus propios ministros, pues tienen que ayudarlos primero en ese discernimiento y lo segundo, en generar las condiciones, pues ya no digamos de protección, pero al menos sí que les eviten confrontarse a niveles pues más riesgosos para su persona, ¿no? Que no es fácil porque pues, ya lo vemos, no es fácil abstraerse de eso. ¿Qué tanto podrían ceder aquí los obispos y los sacerdotes ante algunas exigencias del crimen organizado? Muy buena pregunta. Esa sería... Yo creo que no deben ceder, aunque cause una problemática mayor como ya sucedió con los jesuitas que asesinaron, ¿no?, en el norte del país, en Chihuahua. Pero también creo yo que hace falta un acercamiento mayor del clero, de los obispos, con las víctimas, por ejemplo, el caso de desapariciones. ¿Pero en qué sentido? Más acompañamiento. Como que muchas víctimas, las madres buscadoras se sienten desprotegidas por parte de la religión. Bueno, Pero bueno, ese es el punto. La única instancia que ha logrado que las autoridades federales se reúnan con las madres buscadoras ha sido la iglesia. No, espera, la Iglesia Católica llegó tarde. Desde hace muchos años hay una comunidad interreligiosa de varias iglesias pequeñas y uno de ellos es la anglicana, que ha estado trabajando con madres buscadoras y no solamente se reúnen en el arzobispado de la Ciudad de México para platicar y dialogar, no, que ellos agarran todos las palas, los picos, andan en terreno con las madres buscadoras y se han refugiado en algunos templos que les piden, los dejan dormir ahí. Si a la Iglesia Católica no inició esto, no porque lo escuchemos. El acompañamiento no, pero la relación con las autoridades federales, ahí es donde sí lo han, o sea, donde sí han puesto a las madres buscadoras con las autoridades federales, no sé si sea bueno, malo o regular, que además es una parte interesante. El acompañamiento se ha hecho desde hace mucho tiempo, pero la vinculación con los órdenes públicos, para evitar que esto se convierta nada más en un tema, digamos, testimonial, sino que realmente pueda ser estructurado a través de legislaciones o proyectos o productos, sí ha sido con las autoridades eclesiásticas católicas. Y eso es quizá lo que hace falta. Es decir, cuando le pedimos a las autoridades católicas de qué manera pueden apoyar a la sociedad, pues muchas veces, por supuesto, tiene que ver con este acompañamiento espiritual, el acercamiento. Muchas veces no lo hacen, como dice Maru, llegan tarde. Pero cuando se trata de establecer modelos legislativos, jurídicos, judiciales, estructuras, o sea, ya con los poderes formalmente constituidos, ahí es donde la Iglesia Católica creo que puede tener una acción importante, porque tiene muchísimo más diálogo horizontal con las autoridades que las otras organizaciones religiosas. Pero de nada se trata de que tengan un acercamiento si las mismas autoridades federales, Andrés Manuel López Obrador, la actual presidenta, no reciben a las madres buscadoras, ¿no? Entonces, de nada sirve que se tenga ese tipo de contacto a nivel Secretaría de Gobernación o Comisión de Víctimas, si realmente... Sí, un paso más adelante no será, ¿no? Sí, hace falta. Bueno, pero por ejemplo... Yo creo, finalmente, perdón, al final el papel de la Iglesia ha sido conciliador. O sea, no podemos decirle a la Iglesia, no los atiendas, no hables, no dialogues,
Porque al final de cuentas, si se ha logrado la pacificación en muchos lados, ha sido la intervención de la Iglesia, como ya lo vimos en Michoacán, como ya lo vimos en Guerrero, cuando se logra detener el alto al fuego, por ejemplo en Tierra Caliente, que en Guerrero sí fue una cuestión así como de pacten, y que todo el mundo criticó el pacto, pero al final llegó, digamos, la paz, después de todos los muertos que hubo, sí, ¿no? la tregua, que lograron tregua. la tregua, ¿no? Y finalmente fue una intervención por parte de la Iglesia Católica, ¿no? Porque ellos no pueden decir, no puedo dialogar, no, tienen que intervenir de alguna manera y tienen que finalmente acercarse porque pues también son ovejas. Al final del día tienen que intervenir a fuerza, tienen que atenderlo, ¿no? Y la verdad es que si lo vemos a gran escala, ahorita digamos, México está pintado todo de negro, ¿no? Así todas las regiones hay violencia, ¿no? Sí, De rojo, ¿no? Más bien Sí, de rojo. bueno, de rojo, ¿no? exacto. Entonces Sí. va, digamos, es un ejemplo, pero va retrocediendo. O sea, tenemos que ir borrando eso para que vaya retrocediendo el poder del narcotráfico. Pero no se va a hacer como de un día para otro. Y creo que la Iglesia sí ha hecho su papel en cuanto a decir, bueno, vamos a parar de alguna forma que se estén matando entre ustedes, ¿no? Y esas son las intervenciones que ha tenido la Iglesia tan criticadas y que ha sido ahí mediadora. En Guerrero, ¿no? En Guerrero. otras partes? No, Ajá, y en Guerrero, en Michoacán, Michoacán, en Chiapas, Chiapas, ajá. ¿no? Ajá, y también hasta en Tijuana, podríamos Sí. decirlo, allá cuando estuvo muy fuerte el narco también en Tijuana, ahí también intervinieron en Tijuana. Ciudad Juárez. Ajá, sí, entonces También. el papel es mediador. Chihuahua. No pueden decir no lo hacemos, pero tampoco no pueden decir no, ya no los vamos a ver, ¿no? O a la hora de la mediación, hágase según lo que yo opino, porque además pues, no es quizá, o sea, las estructuras eclesiásticas no tienen ahí un interés final, es decir, la pacificación de la zona pues, le viene bien también a los servicios religiosos, pero no hay digamos, no hay un fin utilitario en ese terreno. El problema, yo creo que ahí es donde hay que hacer una crítica sustancial, es, bien dice Maru, o sea, si las autoridades públicas o formalmente constituidas, municipales, estatales y federales, tienen problemas de gestión del uso de poder de la fuerza en sus propias localidades, pues es difícil que una mediación con ellos tenga resultados positivos. Lo mismo como se comenta, es decir, se dialoga con la Secretaría de Gobernación, se promueven legislaciones o modelos de atención específica para víctimas de este tipo de violencia, para familiares de personas desaparecidas, pero no sube ni a la Presidencia de la República, ni a la Fiscalía General de la República, o sea, no suben a esas instancias, y la pregunta es si es problema de tanto los colectivos de búsqueda como de las instituciones religiosas que los apoyan, o es problema de la inestabilidad de gobierno que se tiene. O sea, si la misma presidenta tiene un interés de una reforma electoral y no pasa o se queda a la mitad, pues es un fracaso incluso, ya ni digamos de una intención de otros o de una búsqueda de justicia de otras personas, sino también de un interés particular de la presidencia. Entonces hay un poder debilitado en el país. Aunque tenga una masividad electoral bárbara, y la podemos comprobar, hay un debilitamiento del uso del acuerdo, del aparato político, de la construcción de ideas políticas sobre la nación mexicana, en donde los intereses están pues, muy puestos, ¿no? O sea, y el interés del crimen es uno de ellos que no podemos obviar. O sea, el crimen también tiene intereses importantes, como muchos otros sectores. Aquí recordaremos, el gobierno mexicano con Andrés Manuel López Obrador desprestigió y vapuleó a las marcas de refrescos por los azúcares y los sacó de todos lados y generó una cantidad de estructura política en contra de los refrescos. Y de repente cuando viene el Mundial, pues es patrocinado por el refresco y entonces lo tenemos en prime time, ¿no? Lo tenemos en todo lo alto. Bueno, ¿qué tipo de situación? Esto es muy evidente, pero ¿qué tipo de presiones puede tener algún tipo de narco sobre las estructuras del poder político en México que quizá están haciendo pasar tanto legislaciones como proyectos gubernamentales como acuerdos políticos para su beneficio? Eso es por parte de las autoridades, ¿no? Pero yo diría por parte del episcopado mexicano, por parte de los obispos, ¿qué se está haciendo? Por ejemplo, cuando estuvo Monseñor Carlos Garfia, de arzobispo en Acapulco, y el de arzobispo en Morelia, que acaba de
de aceptarse su renuncia, él hizo centros de escucha para entender a víctimas y tenía todo un plan desarrollado que el mismo episcopado podría haber retomado desde hace muchos años y que no lo ha hecho, ¿no? O sea, en algunas diócesis pocos obispos lo han instaurado exactamente para atender las víctimas. Sí. Todas estas daños que deja, tanto psicológico como económico, es ahí donde yo me refiero. Ahí es donde los obispos deberían estar trabajando ya, pero desde hace años. No que son casos aislados como el de Monseñor Garfias, ¿no? O que están actuando en consecuencia. Y hay que ver que si los obispos que han llegado en su lugar realmente van a seguir con este trabajo. Bueno, pero se ha hecho, o sea, por ejemplo, el tema de los centros de escucha sí ha sido una actividad transversal en muchas diócesis. De hecho, fueron la semilla y el fermento de los foros, tanto municipales como estatales y federales del diálogo nacional por la paz. O sea, sin estos centros de escucha hubiese sido un poco más lento la instauración de los espacios de confianza y de diálogo entre las víctimas y la Iglesia Católica y las instituciones no gubernamentales a favor de los derechos humanos. O sea, sí hay un trabajo allí. Quizá lo que sigue haciendo falta, y esto ya lo hemos platicado aquí en el podcast, es la voz del episcopado mexicano orientando no solamente a la feligresía, sino a sus propios pastores en estos temas. Es decir, instruyendo con mucha claridad, porque lo comentamos también, siempre ha sido muy falso cuando se le dice, es que los obispos no escucharon al Papa cuando vino a la Catedral de Lorreño. Bueno, quizá no es que no hayan escuchado, eligieron qué escuchar, y cuando el Papa les pide un proyecto global de pastoral, se ponen a trabajar desde el 2016 el proyecto global de pastoral, que ya está publicado, que ya está aprobado y que se supone que tiene 6 directrices muy concretas, y una de ellas tiene que ver justamente con la configuración de modelos de paz y de pacificación en las comunidades, en donde todos los obispos tenían que ser o tenían que hacer actividades vinculadas a ese proyecto que habían aprobado. El problema fue, y que lo trató de resolver Monseñor Rogelio Cabrera, es que la legislación canónica de la Conferencia del Episcopado es que la conferencia no es un organismo ejecutor, no es un organismo de poder de los obispos mexicanos. En todo caso es un colegio de animación y de orientación, pero ningún obispo está obligado a responder a las cosas que determine la Conferencia del Episcopado. Cada obispo es autónomo en su propia diócesis. Sí. Pero Rogelio Cabrera, en su último periodo de mandato en la Conferencia del Episcopado, trabajó finalmente la remodelación de los estatutos, y sí hay un estatuto en el que faculta a la Conferencia del Episcopado a generar dictámenes o decisiones para todas las diócesis del país, y que los obispos no pueden sustraerse. Y esta regulación nueva, que además casi nadie la conoce porque no se divulgan, así como muchas otras cosas, va en muchos sentidos. Nació justamente por la manera en cómo estos centros de escucha tenían que ser puestos en práctica, todos los planes del PGP, Plan Global de Pastoral, pero también porque, y aquí Maru se acordará mejor que todos, cuando el Papa Francisco instruye que cada diócesis tenía que hacer una comisión de protección a menores o una comisión de revisión sobre los abusos sexuales en la Iglesia, las diócesis dijeron, bueno, yo no tengo capacidad, ni economía, ni nada para hacerla. Y fue un largo proceso de que cada uno tenía que hacer su comisión, y fue muy lento, duró casi más de 1 año y medio, hasta que se dio la instrucción de que todas y cada una de ellas tenía que tenerlo, o sea, no podía abstraerse de esa toma de decisiones. Pues ahora sí, digamos, la conferencia sí tiene, digamos, este nuevo estatuto con dientes para ponderar este tipo de acciones en cada una de las 96 diócesis del país. Era lo que hablábamos exactamente de este plan pastoral, ¿no? O sea, el plan está muy bien, letra escrita y todo, pero si está en la acción, donde no vemos en terreno que los obispos lo aterricen, porque ¿quién revisa que el plan pastoral esté funcionando? Sí, el diálogo por la paz se creó y todo, sí, pero se creó a raíz de los asesinatos de los jesuitas en la Tarahumara. Sí. Y el plan pastoral está desde el 2016, y yo no veo las acciones desde el 2016 hasta antes del asesinato de los sacerdotes jesuitas, que realmente se estuviera haciendo un trabajo en terreno, como el que se les pide o el que se plantearon. Ahora, sobre las
creaciones de estas comisiones de protección a los menores, pues muchas diócesis nomás lo tienen en papel, ¿eh? Porque ni siquiera hay teléfono para que vinculen, para que las víctimas hablen. Las víctimas tienen que andar buscando quién es el encargado, si los van a recibir o no. O sea, la mayoría de las comisiones de protección a menores, que es exactamente donde se atienden estas denuncias de abuso sexual por parte del clero, por parte de la gente que trabaja en las iglesias también, pues no son atendidas. La gente no sabe dónde recurrir porque ni siquiera hay teléfonos, y cuando los logran obtener, nada más se les dan plazos y no son escuchados. Ahora que entramos a la recta final de este episodio de Bajo Llave, me gustaría también saber sus opiniones relacionadas con cuál ha sido el papel del periodismo, nosotros como periodistas, para denunciar o plasmar o analizar todo lo que está sucediendo en la relación entre la religión y el crimen organizado, la delincuencia. Por ejemplo, creo yo que nos hemos centrado en la Iglesia Católica. No hemos visto si el budismo ha tenido relación con el crimen. Sí, puede ser, por ¿no? supuesto. O la Iglesia de la Luz del Mundo. La Iglesia de la Luz del Mundo. Otro tema. Muchos credos que podríamos tener. O sea, yo no creo que todos los narcotraficantes o secuestradores sean nada más católicos. Yo creo que muchos practican yoga y les llama la atención el budismo. Pues un ejemplo lo tenemos con el obispo Romo de la Santa Muerte, ¿no? Que fue encarcelado hace varios años porque cobraba las extorsiones, iba a los bancos y secuestraban, y él estaba con los delincuentes y cobraba el dinero en los bancos, ¿no? ¿Y ustedes cuál creen que ha sido el papel del periodista en este tema? ¿O qué falta por hacer, Lilian? Pues creo que el periodismo últimamente en cuestión religiosa está muy perdido. O sea, no estamos relacionando o analizando bien la cuestión religiosa con la situación, sino que siento que el periodismo se ha dedicado solo a repetir, recuperar. O sea, no estamos haciendo ese análisis que, por ejemplo, se está haciendo en esta mesa, ¿no? Sino que solo se han dedicado a repetir. En esta cuestión del padre Lolo, a mí me dio que luego se hizo viral la nota, ¿no? De que repartieron las cartas, pero nadie sabía el contexto, ni nadie, o sea, todo el mundo lo repitió, pero nadie lo analizó. Involucraron a las iglesias de México. Exacto, y luego incluso después sacaron un video también del padre Lolo de que había llevado una reliquia falsa. De San Judas Tadeo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Y salió el video y también se hizo viral y todo, pero lo que está haciendo el periodismo ahorita no es analizar la situación, no es comunicar efectivamente, solo es repetir. Entonces ahí creo que sí falta análisis, y programas como este nos dedicaremos a hacerlo. Fíjate que yo quiero ponderar esta escena que yo creo que es icónica del Padrino, en donde Michael Corleone va a bautizar a su sobrino y renuncia a Satanás, y está toda esta identificación con el catolicismo pues más practicante concreto, ¿no? Es un sacramento, está recibiendo un nuevo miembro de la iglesia, está en medio de la iglesia, todos los símbolos católicos, mientras al mismo tiempo pues viene la purga de todos los demás capos de las otras familias, ¿no? Es decir, el mal y la religiosidad católica está como inscrita, digamos, en la cultura popular, ¿no? Y entonces el periodismo como que toma esta parte de manera muy natural, ¿no? Es decir, el malo y el crucifijo, el malo y la Virgen, el malo, las prácticas católicas no están peleadas, ¿no? De hecho, muchas veces van de la mano. Es como esta parte de la hipocresía de la religión. Y eso creo que es sumamente común en los medios de comunicación, se ha apropiado como si fuera una realidad. Y yo creo que justo la dimensión espiritual religiosa del criminal es mucho más compleja que solamente eso, ¿no? Y las condiciones sociales en las que se encuentra dicho criminal, pues también pues implica un análisis mucho más profundo, porque pues el criminal no solamente es criminal, ¿no? Parece mentira, pero también, ya lo decía al principio, Salvador Rangel, cuando platicábamos de este tema, decía que el criminal es padre de familia, o es abuelo, o es tío, o es hermano, y esa dimensión pues tiene toda una construcción cultural alrededor, y si esa construcción cultural puede ser evangélica, protestante, atea, militante, católica, pues también es un elemento a considerar en la toma de decisiones de sus actividades ilícitas.
Pues sí, es un debate que se tiene en la sociedad, ¿no? Porque qué tanto podríamos decir se les puede perdonar, que siempre se va a perdonar la Iglesia Católica, qué tanto se puede perdonar todas estas masacres que han hecho, ¿no? Todas estas familias que se han quedado o huérfanas o olvidadas en lo económico. Entonces, así es un debate que tendremos que realizar la sociedad y los periodistas tendremos que analizar y tendremos que profundizar en estos fenómenos que están dejando a tantas familias ensangrentadas, ¿no? Absolutamente. Pues, Y antes de cerrar, yo nada más recordar esto que decías al principio, distinguir muy bien la presencia de los símbolos religiosos con el narcotráfico. O sea, por ejemplo, en la cuna de el Chapo, allá en Badiraguato, el enorme San Judas que hicieron y que todo el mundo dijo, ¿no? Ah, no, sí, fue con dinero del Chapo, y luego ya salieron a decir que no. O sea, está intrínseco, ¿no? O sea, como que lo relacionan, aunque no esté directamente junto, ¿no? O sea, no hay forma. Queda veces sí. no, pero sí. A veces sí. A veces sí. Sí. Pero sí, Igual un que la símbolo ahí, imagen de ¿no? la Santa Muerte, que ha aparecido en muchos lugares cuando han entrado la policía o los militares, ¿no? A detener a los narcos, siempre está la imagen de la Santa Muerte. Pero se escandalizan más con lo católico. Entonces, Se escandaliza más con lo católico porque Lo relacionan con doble moral, ¿no? lo relacionan con la hipocresía y la doble moral, pero yo creo que la dimensión religiosa de las personas que se dedican a los crímenes y que han dejado tanta sangre repartida por el país, pues sí es un aspecto que se tiene que analizar sin este prejuicio, ¿no? Sin el prejuicio de, oye, es de la Santa Muerte, luego entonces es criminal, o un criminal, si tiene un Santo Niño de Atocha, luego entonces pues, tiene toda esta concepción cultural y protección de la Iglesia Católica. Yo creo que es mucho más complejo y para estos y otros temas seguramente los abordaremos aquí en Bajo Llave. Exactamente, pues agradecemos mucho su atención, esperamos sus comentarios, les estaremos dando pronta respuesta en el siguiente episodio de Bajo Llave. Lilian Reyes, hasta la próxima y estamos pendientes. Maru Jiménez, Esperamos sus comentarios, muchas gracias. Felipe Monroy. Hasta la próxima. Los saludo también Juan Pablo Reyes y estamos al pendiente hasta el siguiente episodio. Hasta pronto. Bajo Llave.